Hola amigo, qué privilegio tener nuevamente la oportunidad de estar nuevamente en tu hogar y poder llevarte palabra de salvación. El tema de hoy se titula ¿Quién es el buen olivo y las ramas? Y transmitimos a través de la página Mensaje Fiel y Verdadero, a través de Facebook, a través de YouTube. De verdad que es un placer y un privilegio. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Quién es el buen olivo y su rama? El mundo y el universo se rige por leyes, mucho más los seres humanos que somos la niña de los ojos para Dios. ¿Qué es una ley natural? Es un conjunto de leyes que emanan de la naturaleza y rigen todos los espacios de la creación. Son irrevocables, eternas e invariables. No fueron creadas por el hombre, por lo cual no responden a la voluntad de la persona, como por ejemplo la ley de la gravedad, la ley de los ciclos lunares, la ley de los animales y de la naturaleza. Son todas esas leyes que son creadas por Dios, pero que no las dijo gran parte de ellas en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo alguien podría decir que lo más hermoso de la creación, nosotros fuimos hechos sin ley, sin un propósito? ¿Cómo el razonamiento humano puede pensar que los seres humanos no tenemos leyes las cuales obedecer? Génesis capítulo 2 versos 1 al 3 nos dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Génesis 2:24 nos dice que en la creación Dios formó primeramente el primer matrimonio, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su hijo, a su mujer, y será una sola carne. Vemos que en la creación Dios instituyó dos leyes que posteriormente serían dadas a Moisés por escrito en el Sinaí. Luego que en el mismo Edén, al momento de Adán y Eva pecar, se instituyó el ritual de los sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 21, que Jehová Dios le hizo túnica de pieles y los vistió. Es decir, que Dios los cubrió con la gracia de Jesucristo. Desde ese momento se puso en marcha el plan de redención establecido desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios no permitió que los hombres murieran irremediablemente, sino que Él se interpuso y se dio a sí mismo para venir a este mundo a morir por los pecados de la raza humana. Más adelante, en Génesis 4:3, vemos que Abel y Caín seguían obedeciendo las leyes rituales, las cuales siglos más tarde serían dadas a Moisés por escrito. El verso 5 dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Otro ejemplo de las leyes mosaicas que ya Dios había dado a Adán y a Eva en la creación es la ley de los animales limpios e impuros. Esta ley ya era conocida por los patriarcas muchos siglos antes de que existieran los judíos. En Génesis 7:2 nos dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja
el macho y la hembra. Y al finalizar el diluvio, salió Noé y su familia, y los primeros que hicieron fue un altar y ofrecieron holocausto a Dios. Eso lo encontramos en Génesis 8:20. Pero analicemos la frase del verso 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. La frase olor grato es la misma frase usada en Éxodo y Levítico para describir que a Jehová le agrada el olor de las ofrendas genuinas de animales en el santuario. Nos hacemos una pregunta: ¿de dónde conocía Abraham la palabra diezmo? Si no fuese por una ley verbal dada a Adán y a Eva, y la cual fue transmitida de generación en generación por todos los patriarcas, desde Adán hasta todos los que existieron en el Antiguo Testamento. Dice Génesis 14:20: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Igual sucede con Jacob. Muchos dicen que los diezmos y el sábado es una ley judaica, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ya leímos que Abraham daba los diezmos, y en Génesis 28:22 vemos que Jacob también daba los diezmos. Y dice el verso 22: y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Muchos dicen creer en la Biblia, pero la realidad es otra, que no creen en ella porque no la quieren obedecer. Aquí, y solo analizando el libro de Génesis, hemos constatado que siempre han existido las leyes, solo que no habían escritura, se habían transmitido en forma verbal de generación en generación por más de 1500 años. Ahora veamos, en el libro de Éxodo, al rey Faraón le reclama a Moisés que ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo en un día? Éxodo 5:4-5. Muchos cristianos aseguran que el séptimo día arranca o inicia con los 10 mandamientos dados en el Sinaí a Moisés. Pero lo curioso es que el pueblo de Dios lo guardaba mucho antes de haber sido dado en Éxodo 20. Leamos Éxodo 16:4-5. Vamos a buscarlo en la Biblia. Éxodo 16:4-5. Éxodo 16. Démoslo aquí a milloncito. Éxodo capítulo 16, versículo 4-5. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Y el verso 5 dice: mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Como hemos venido viendo, el séptimo día ya existía mucho antes de que fuese dado en el Sinaí, en Éxodo 20. Y dice: y recogerán diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. La pregunta es: ¿cuál ley? Si supuestamente Dios aún no le había dado la ley, ¿sería la ley que ya conocían Abraham, que fue dada en Génesis 26:5? Veamos. Antes de ser promulgada la ley en el Sinaí, ya el pueblo de Israel sabía el día de reposo. Veamos Éxodo 16, 26, 29 y 30. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo
en él no se hallará. Mira que Jehová os dio el día de reposo, y por eso el sexto día os dará pan para 2 días. Así el pueblo reposó el séptimo día. A veces me pregunto, ¿por qué el cristianismo se ha separado de las sendas antiguas? Y estamos, como dicen los profetas Oseas 4:6 y Isaías 29:14. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y de sabiduría. Así como se olvidaron de mi ley, yo también me olvidaré de ellos. Y dice Mateo 7:22, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y lo más triste es que estos pasajes son para nosotros los cristianos. Y dice Mateo 25:41, apartaos de mí, echarle al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios es tan preciso y exacto en las doctrinas dadas a su pueblo, solo que cada quien quiere interpretarla a su manera y no como lo enseña las Escrituras. El mismo pacto hecho con el Israel del pasado es el mismo pacto que Dios hace hoy con el Israel que creen por fe en Jesús y en las Sagradas Escrituras. Solo hay un pueblo de Dios, ayer, hoy y siempre. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2:27-29, no es judío el que lo es exteriormente, ni lo es por la circuncisión, sino que judíos somos todos los que creemos en Jesús, y en donde la circuncisión es la del corazón y no la de la piel, donde Jesús nos quita ese corazón de piedra y nos coloca un corazón de carne. Dice Romanos 9:8, nosotros al momento que creemos en Jesús nos convertimos en descendientes de Abraham, según la promesa, dice Romanos 10:12. Ya no hay judío ni griego, porque Jesús es Señor de todos. Dice las Escrituras, benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa simiente es Cristo, nuestro Salvador. Dice Gálatas 3:16-29. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes como si hablase de muchas o en plural, sino como de uno. Dice, y a tu simiente, la cual es Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según las promesas. Las ramas del olivo que habla el apóstol Pablo en Romanos 11:17-24 es el pueblo de Israel literal. Y nosotros somos el olivo silvestre, el Israel espiritual, el cual cree por fe en la palabra de Dios y en el Mesías profetizado en todo el Antiguo Testamento. Jesús es la simiente en la cual serían benditas todas las naciones. Hoy muchos hermanitos quieren exigir las promesas dadas a Israel, pero no quieren obedecer los deberes que Dios le dio a los israelitas. Quieren vivir un evangelio light y fácil y sin compromiso. Dice el verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Cómo funciona la mecánica para comprender este texto? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es nuestro Señor Jesucristo y Él es este buen olivo. Y nosotros
todos los que creemos en Jesús somos las ramas y el pámpano de ese buen olivo. Dice el apóstol Pablo, si tú eres judío y hasta hoy has estado cortado, dice el verso 24, por no creer en Jesús, hoy puedes ser injertado en tu propio olivo natural. Muchos judíos israelitas hoy no creen en Cristo, pero si ellos llegasen a creer en Cristo, ellos son injertados en la rama natural porque son del linaje del pueblo de Israel. Y nosotros, los gentiles, somos injertados en la rama desgajada por el pecado y la incredulidad del pueblo judío que hasta hoy no quieren creer en Jesús. Jesús de ambos pueblos hizo un solo pueblo, injertado en el buen olivo de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 19:5 dice, si dieras oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro. Igualmente Jesús nos dice hoy a través de Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de su santa sangre, para que anunciéis el mensaje de salvación. Así como Dios reprendió al pueblo de Israel en Jeremías 31 al 34, hoy nos reprende a nosotros y nos dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Hebreos 8 al 12. Pondré mis leyes en la mente de nosotros, dice la Biblia, de ellos, y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. ¿Por qué nos escribe su ley en nuestro corazón? Para que la obedezcamos por amor, y nos la escribe en nuestra mente para que la recordemos en todo momento. Y recalca el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:3, que el Espíritu del Dios vivo, es decir, el dedo de Dios vivo, nos escribiría su santa ley en tablas de carne del corazón. Dios nos escribió su ley en las tablas de carne de cada uno de los corazones de los cristianos. Dice Dios, si dieres oído a mi voz y cumplieres todas las cosas escritas en mi ley y pusieras por obra los 10 mandamientos de Dios, ninguna plaga como las enviadas a Faraón caerá sobre ti, sino que serás bendito. Si nosotros oímos la voz de Dios, ninguna plaga ni pandemia caerá sobre nosotros, porque Dios lo ha prometido. Y para concluir, dice Primera de Timoteo 1:8 al 9, sabemos que la ley es buena, y si la usamos legítimamente, sabiendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores. Es decir, para los violadores de la santa ley de Dios, sus sacros 10 mandamientos es la ley y a él se le aplicará. Ningún transgresor de la ley de Dios heredará el reino de los cielos. Quienes no se dejen lavar sus vestidos del pecado con la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo no tendrán derecho al árbol de la vida. Nos lo dice Apocalipsis 22:14. Y no podrán entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, y mucho menos podrán disfrutar de las bodas del Cordero, y no podrán vivir con Cristo por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Si te gustó este video, querido amigo y amiga, te invito a que puedas darle me gusta a la página Mensaje Fiel y Verdadero que transmitimos a través de YouTube y de Facebook. Suscríbete y con ese pequeño aporte ayudará a que este ministerio pueda seguir adelante. Cristo te ama y te espera con los brazos abiertos.